¡Ya me cayó el 20! Esa es una poética frase que todos entendemos lo que significa, pero no todos saben de dónde viene. En la segunda mitad del siglo pasado, los teléfonos públicos en México funcionaban con monedas de 20 centavos. Para hacer una llamada telefónica, se introducía una moneda de 20 centavos en la ranura, se daba vuelta a una rueda para marcar el número telefónico al que querías comunicarte y si te contestaban del otro lado de la línea, la moneda de 20 centavos caía dentro de la caja y entonces podías iniciar tu conversación. En ocasiones, la moneda se atoraba y había que darle un golpe al aparato para que cayera. De ahí que cuando se establecía la comunicación y ya podías hablar con tu interlocutor del otro lado de la línea, era porque ya había caído la moneda, comúnmente llamada 20. Así que cuando queríamos decir que ya habíamos entendido, captado, comprendido lo que alguien nos quería decir, o que ya por fin habíamos establecido la comunicación correcta, decíamos, ya me cayó el 20. El día de hoy la expresión significa simplemente, ya te entendí, comprendo. Ahora lo entiendo, me queda claro. Eso tiene mucho que ver con lo que el apóstol Pablo pedía para sus discípulos. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Podemos decir que estaba orando por ellos para que, en los asuntos espirituales, les cayera el 20. Esa debe ser nuestra oración también para nosotros mismos y para nuestra iglesia. Que nos caiga el 20, especialmente en este tiempo de pandemia. Que podamos responder con sabiduría a las preguntas, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Por qué lo permite Dios? ¿Cuál es nuestro mensaje en este tiempo? ¿Cuál es el propósito divino de esta circunstancia? ¿Qué debemos hacer? Abordaremos enseñanzas fundamentales y muy importantes de la palabra de Dios. Reflexionaremos en ellas para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en nosotros. Es decir, para que nos caiga el 20. Estudiaremos juntos la palabra de Dios. En una ciudad cualquiera, un grupo cualquiera de godines inicia un día de trabajo desde casa. Esto es, las Crónicas de los Godines. Capítulo 3. La esperanza de los godines. Como decía mi viejo, el que madruga tiene sueño todo el día. Ay, ¿qué le vamos a hacer? Pero estoy listo. Venga lo que venga. Señor, me basta tu gracia. ¿Qué, don Mario? ¿Será que nos van a despedir a todos? No, Luisito, no creo que a todos. Pero a mí sí. De seguro ya estoy afuera. Uy, pues eso no está cool, don Mario. Lo siento, bro, en serio. No lo sientas, despreocúpense. Estoy aprendiendo. Empecé a leer la Biblia y se me cayó una venda de los ojos. Estoy escuchando los audios que nos manda Esperancita y me conecté a los videos de su iglesia en internet y creo que me estoy convirtiendo en otro. Créanlo. ¿Y saben qué? Venga lo que venga, me basta su gracia. Oye, don Mario, pues luego hablamos, ¿no? La verdad es que me interesa saber más, bro. Yo como que, no sé, tengo ganas de buscar algo, ¿sabes? Shh, chitones, ahí viene el rey. Buenos días, campeones. Buenas madrugadas. ¿Cómo están, mis nenes? ¿Qué dicen, nenesaurios? Oigan, pues los he citado aquí tan temprano. Primero que nada, pues porque soy el jefe y puedo. Y en segundo lugar, porque tenemos que decirles algo muy importante antes de que yo tome mi vuelo para la ciudad de Washington, que voy a ir a atender un problema familiar, ¿verdad? Algo que me tiene ahorita, la verdad, un poco depre. Resulta que mi hermano... Mi hermano, pues parece que lo están acusando de un crimen allá en Washington. Y bueno, tengo que ir con mis abogados a ver si podemos ayudar a resolver.
ayudar a resolver el asunto, pero bueno, esto no tengo por qué contárselos yo a ustedes. Realmente lo que venimos a decirles es algo acerca del recorte de personal. Adelante, Mari, dígales a los muchachos, por favor. Aquí viene lo bueno. Mi pasiflora. Pobre don Mario. ¿A qué van a ajustar? ¿Es un asunto de energía, de los chakras o solo de la columna? Adelante, Marianita. Dígalo ya. Bueno, me es grato informarles que la empresa ha conseguido un gran ahorro al prescindir de los servicios de todos. Los choferes, los de mantenimiento y los de limpieza, porque por el momento, pues no son necesarios en la empresa, ¿verdad? Bueno, la buena noticia para todos los aquí presentes y para Esperancita, que está hospitalizada, por supuesto, es que seguiremos siendo empleados de esta empresa. ¡Felicidades! ¡Perfecto! Súper, papá. ¿Qué onda, don Mario? ¿Usted sigue? Bajo cualquier circunstancia, me basta su gracia. O sea que seguimos trabajando, ¿no? ¡Claro! Todos tenemos trabajo. Ninguno fue despedido. Ni siquiera tú. Y eso es bueno, ¿cierto? Ay, qué bueno. Gracias a Dios. Definitivamente gracias a Dios. Gracias, Señor. Te lo pedí toda la noche. Gracias. Bueno, sí, qué gusto por ustedes que van a seguir aquí trabajando en la empresa. Y pues ni modo, a trabajar, que siguen siendo empleados de esta compañía, ¿cierto? Que por cierto, la empresa, pues ustedes saben, con esto de la crisis, pues ha tenido que buscar nuevos giros, ¿no? Pues uno tiene que buscar la manera de sacar la empresa a flote. Y vamos a estar editando un libro, publicando un libro. Este libro religioso que lee mucha gente, la Biblia, ¿qué se llama, no? Que dicen que, bueno, que tiene cosas muy bonitas. Y el chiste es que contratamos una nueva colaboradora que nos ayude a publicitar este libro. Es una publicista muy inteligente, muy capaz, con un gran currículum. Y bueno, además se supone que ella es experta en este libro. Una cosa así como que lo lee todos los días. Una cosa así, bueno. Adelante, Mari, por favor, preséntenos a la nueva colaboradora. Gigi tiene una maestría en Ciencias de la Comunicación, tiene experiencia en teatro, ha sido youtuber, conferencista y tiene un diplomado en apologética. ¿Qué es eso? Bueno, habla 4 idiomas, inglés, alemán, griego y hebreo. Será nuestra coordinadora en información y acercamiento al producto, o sea, la Biblia. Con ustedes, Gigi. Gracias por la presentación. Como se dijo, soy Gigi y me gustaría conocerlos y que me conozcan, ya que soy más que la información sobre mí. Sé que ustedes son un gran equipo, por lo que me gustaría conocerlos mejor y que incluso pudiésemos llegar a ser amigos. Creo que tenemos un gran proyecto en nuestras manos, por lo que creo que con creatividad y trabajo podremos sacarlo adelante. Pues bueno, eso fue todo por esta junta de desmañanada, era lo que les queríamos informar y nada. Ya váyanse a bañar, váyanse a alistar, a limpiar, que hasta acá me lleva el tufo de lo que ustedes apestan. Así es que, por favor, a trabajar, mis nenes, que tienen mucho que hacer en este día. Y Mari, le llamo en cuanto llegue. Licenciado, de acuerdo a lo que hablamos antes, me gustaría pedirle permiso para orar por usted. ¿Me lo permite? Bueno, pues supongo que sí. Dios bendice al licenciado Lee, especialmente a su hermano. Ayúdalos a encontrar el camino. Bendice este... Algunas horas después... Mayra, hola, habla Gigi, la nueva en la empresa. Hola Gigi, qué sorpresa que me llames. Hola, mira, el licenciado Lee me comentó que tú también eres cristiana y me dio mucho gusto saberlo. Sí, yo asisto a una iglesia. Hace algunos años que me convertí y trato de compartirles de la fe a los compañeros. Eso me encanta, por eso te llamo. Quiero que trabajemos juntas. Yo le he estado hablando del evangelio al licenciado y está bastante receptivo, especialmente ahora con el problema de su hermano. Ok, qué gusto me da. Oye, ¿estás bien? ¿Tienes alguna duda sobre mí? Bueno, lo que pasa es que tú te ves muy bien. Quiero decir que tú te arreglas muy espectacular y eso no está muy bien visto en mi congregación. Ahora entiendo. En la mía me han enseñado que ser cristiano no significa ser un santurrón, sino Dios nos ha dado una vida para experimentar la plenitud y dar un testimonio con nuestra actitud de gente feliz. ¿Y cómo no serlo si lo tenemos a Él? Pero
No te preocupes, por lo pronto conozcámonos mejor. Yo procuro vivir una vida santa, pero eso no significa que sea una religiosa. Oye, ¿y tú crees que yo podría ir a trabajar un poco más arreglada? No veo por qué no, siempre y cuando sea con decencia y honorabilidad. Siempre he querido hacer algo así. Pues nos vemos en un rato entonces. Ya seguiremos platicando para hacer frente común y compartir nuestra fe, sin dejar de hacer nuestro trabajo, claro está. Muchas gracias, Gigi. Ahí nos vemos. Algunas horas después. Oigan, ¿qué les parece la nueva? Se nota que es una mujer muy capaz. Sí, qué extraño. Y es cristiana. ¿Por qué extraño? Pues porque Mayra también es cristiana. Y ella es la de recursos. ¿Que yo qué? Ay, caray. ¿Quién está ahí? ¿Es Mayrita? Claro que soy yo. ¿Qué les pasa? ¡Está guapísima! Digo, ya estaba. Es la misma, pero se ve increíble. Se ve distinta. O sea, qué linda. Ah, es la misma, solo que con una nueva actitud. Buenos días, mis nenes. No es cierto. Buenos días, compañeros. Me han pedido que esta mañana los dirija en una reflexión sobre la estrategia que debemos seguir para conocer el nuevo producto. ¡Ay, cuál producto! ¡Qué buena pregunta, Reni! La campaña de publicidad es respecto a una nueva versión de un libro muy importante. Sin duda, el más importante de la historia, la Biblia. O sea, ¿lo van a hacer otra vez o qué? ¿Qué no ya estaba hecho? Sí, Luis, tiene usted razón, ya está hecha. Originalmente fue escrita en hebreo y en griego, básicamente, y se han realizado diferentes traducciones a fin de que cada generación la entienda. Ahora se pretende hacer una nueva traducción para nuestros días. ¿Y lo vamos a hacer nosotros? No lo creo, a menos que tengamos conocimientos del idioma hebreo, babilónico, arameo y griego koiné. No, pues yo apenas te vengo manejando el español y eso a duras penas, ¿eh? Los expertos están haciendo la traducción. Nosotros únicamente debemos crear la campaña para que las personas que lo usan sepan los beneficios de esta nueva traducción. Pues ahí va a estar lo difícil. Nosotros no sabemos nada de este libro. Aquí solo Mayra y Esperancita, que está internada, saben algo de ese libro. Yo también, Mariam. Yo también ya comencé a leerlo. Ahí está la clave de la estrategia de hoy. Después de esta reunión me dieron permiso de darles lo que resta del día libre, con la condición de que se conecten a alguna reunión de cierta comunidad de fe donde se estudie la Biblia. Para la empresa es el producto, para los creyentes como yo es la palabra de Dios, y que analicen cómo el estudio de ese libro ha impactado la vida de las personas. Órale, eso está raro, pero me late, ¿eh? De hecho, me late mucho. Israel, ¿encontró lo que le pedí hace rato? Ya viene, licenciada Gigi. Puede decirme solo Gigi. Adelante con la grabación. Les escribo para contarles varias cosas. Ya estoy un poco mejor, aunque los doctores dicen que el peligro no ha pasado. Pero les cuento que mi esposo, a quien no he visto desde que me internaron, me escribió una carta muy linda. Él fue el domingo a mi iglesia y tuvo una experiencia maravillosa. Les comparto lo que me contó. Esperanza, mi amor. Gracias por tu ejemplo de fe que siempre me has dado y que yo no había querido seguir. Estoy tan triste y preocupado por ti que este domingo fui a tu iglesia. Bueno, me conecté, pero me sentí parte de los cristianos. Me hicieron cantar, orar y leer la Biblia. Cuando el pastor empezó a predicar, es un joven. Se parece mucho a tu pastor, el que vino a visitarnos el otro día. Todo lo que decía era para mí. Hasta pensé, seguro Esperanza le contó todo sobre mí, porque todo era para mí. Tomé la decisión de creer en Cristo. Le entregué mi vida. Y aunque estaba solo en casa, me sentí dentro de la iglesia. Ahora tengo fe. Tenías razón. Ir a la iglesia es una gran experiencia. Una gran bendición. Entré siendo uno y salí, es decir, cuando apagué la computadora, siendo otro. Ay, sí, qué lindo. Qué lindo, ¿no creen? Eso es lo que hace que algunas personas lean la Biblia.
Para la empresa es solo un producto, para otros es algo más. Sería muy bueno que tuviéramos esa experiencia, conocer el mundo, el campo, es decir, el contexto de la Biblia. Muy bien, muy bien. Así que lo que resta del día libre nos conectamos al culto de estudio bíblico de la iglesia cuya dirección ya tienen en su correo electrónico. No olviden que todos debemos de contestar el cuestionario que se encuentra allí. Muchas gracias y nos vemos después. Ya pueden desconectarse. Mayra, ¿puedes permanecer un momento, por favor? Claro, Gigi. Oye, realmente te ves muy guapa. Porque eres guapa. Y no tienes por qué ocultarlo. Dios te hizo así. Gracias. Solo quería decirte que tu estrategia está genial. Bueno, solo es una estrategia de trabajo diferente. Pero si puede transformar gente, estaría genial, ¿no crees? Claro que lo creo. Además, van a ir a la iglesia y no volverán a ser los mismos nunca. Eso te lo aseguro. La palabra de Dios y la comunidad de fe los va a transformar. Ay, perdón, se pasmó mi máquina y no me pude desconectar. Pero tienen mucha razón. Yo ya fui a una iglesia y Dios me cambió. Continuará. Gloria a Dios por esta manera tan bonita de proclamar la palabra de Dios a través de la creatividad de estos muchachos con esta historia que no sé ustedes, pero yo ya me muero por saber qué sigue pasando. Y hermanos, también los queremos invitar a que le den like a esta página, a esta transmisión, y que se suscriban a nuestras páginas de YouTube y de Facebook y que compartan también todas las actividades que tenemos. Y también les invitamos a comentar. Ahí en los comentarios ustedes pueden poner sus peticiones de oración o pueden simplemente mandar saludos o pueden decirnos lo que Dios les ha estado hablando con estos mensajes. Y para esto hemos creado un hashtag que se llama el 20 que me cayó fue. Entonces usted pone el gatito, el 20 que me cayó fue y la enseñanza que nos quiera compartir. Les invitamos a que hagan esto incluso durante el sermón, que pongan lo que Dios les está hablando en este momento. De esa manera afirmamos el hecho de que somos una familia, estamos en contacto juntos unos con otros y también ayudamos a que este mensaje llegue a mucha más gente en todo el mundo. Por ejemplo, el 20 que me cayó fue que Dios está al control de nuestras vidas a pesar de todo. Hermoso. El 20 que a mí me cayó fue que la gracia de Dios es suficiente, nos basta su gracia. Y ahora los invitamos a que escuchemos juntos el mensaje, no sin antes hacer nuestra declaración de fe. Los invitamos a que la hagamos juntos. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Oremos. Te pedimos, buen Señor, que estés en esta transmisión, que estés en cada hogar, que estés en este culto con esta iglesia, que tú hables en este momento a tu pueblo, Señor, y que podamos escuchar tu voz de una manera receptiva para ser transformados. Usa a tu siervo y transforma nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Estudiamos la palabra entonces. Que nos caiga el 20. Es importante ser parte de una comunidad de fe. Dice la palabra de Dios en Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Comencemos analizando algunas frases incorrectas que decimos en ocasiones y demos alguna explicación. Por ejemplo, se quemó la iglesia de Notre Dame en París. Eso no es verdad. El edificio estaba vacío. La gente no estaba ahí, no pudo quemarse la iglesia. Se quemó un hermoso edificio, extraordinariamente hermoso, por cierto, pero no la iglesia. Qué bonita iglesia, decimos cuando pasamos por algún lugar. Qué bonita iglesia. Ni conocemos a la gente que se reúne ahí. Lo que está bonito es el edificio, el templo, pero no conocemos a las personas. Vamos a la iglesia. Eso lo decimos cuando en realidad queremos decir que vamos a un lugar de reunión y posiblemente nos encontraremos a otros hermanos de la iglesia. Y si vamos a un horario que no hay culto, entonces no estará la iglesia, salvo uno o dos hermanos que están ahí porque vamos a hacer algún trámite. Pero tal vez la frase más usada últimamente sería esta: la pandemia y el gobierno cerraron las iglesias. Eso es imposible. Las iglesias seguimos abiertas porque las iglesias son personas compartiendo su fe por todas partes, por todos los medios, de todas las maneras, todo el tiempo, a todos los que se encuentre con todo lo que tiene, todo lo que sabe, todo lo que es la iglesia. Es decir, esta es la idea, este es el concepto que debemos reestudiar ahora, basados en lo que dice Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero sabe una cosa, la iglesia es cosa de personas, de gente.
Dios quiere y puede transformar al ser humano y usa su iglesia para lograrlo. Este es el asunto grave y serio de la enseñanza de hoy. El mundo necesita a la iglesia del Señor Jesús. Orad, iglesia de Cristo. Seamos la iglesia y no ninguna otra cosa, sino la iglesia. Es triste escuchar a personas o leer a personas que escriben en las redes sociales que hablan de que alguna vez fueron a la iglesia, que durante algún tiempo fueron a la iglesia. Yo digo, no encontraron la salvación, no se encontraron con el Señor Jesucristo, iban por otras razones tal vez diferentes, yo no sé, pero está bien, están en su derecho. El problema es cuando algunas personas así se dedican ahora a criticar la iglesia del Señor, y a usted y a mí que permanecemos fieles al Señor, no siendo perfectos, por supuesto que no, pero que permanecemos queriendo caminar en el camino del Señor, queriendo hacer la voluntad de Dios. La única explicación que encuentro para este fenómeno tan triste, tan terrible, porque hay una persona que dice, yo fui un tiempo a la iglesia, qué terrible, que habiendo conocido la verdad, ahora estés viviendo en el error. Pero la única explicación bíblica es lo que dijo Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 19, se los leo. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es terrible eso, una evidencia de la salvación, una evidencia de estar en el camino correcto del discipulado con Cristo, es la integración a la iglesia. Sí, no nos llamó Dios ovejas, no nos llama el Señor ovejas, no solo en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento. El Salmo 23 es del Antiguo Testamento y se nos llama ovejas ahí también. Jehová mi pastor, nada me faltará, y nos identificamos en las ovejas. Y en un rebaño de ovejas, usted tiene un rebaño de ovejas ahí por algún lugar, no es suyo, pero es de alguien, y usted agarra una oveja de las ovejas y se la lleva corriendo para no sé dónde, suéltela, y ¿qué va a pasar? Se regresa con su rebaño, porque las iglesias quieren estar en su rebaño. Ya he explicado que la oveja perdida, cuando hablamos de la oveja perdida, no se trata de un rufián que se fue y vociferó contra el rebaño del Señor, contra la iglesia, no, se trata de una oveja que se perdió del verbo, no encuentra el camino de regreso. Y quiere regresar, bala, hace ruido con su garganta porque quiere ser encontrada y regresar al rebaño. Y así como las iglesias gustan de estar en el rebaño y quieren estar en el rebaño, así el cristiano verdadero que sigue a Jesús como su pastor quiere estar en su iglesia. Por eso, señal de salvación es la integración a la iglesia. Por esas razones que debemos entender bien qué es lo que somos cuando decimos que somos iglesia. Y es por eso que debemos estudiar esta doctrina, esta palabra del Señor en Mateo una vez más. El Señor les hizo un examen a sus discípulos, unas 2 preguntas, y a través de ellas les quiere enseñar estas cosas importantes y valiosas respecto a la constitución, formación de su iglesia. Leamos la Biblia. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. He aquí las enseñanzas que necesitamos afirmar con respecto a esta verdad de Dios. Número 1, que nos caiga el 20. Somos la iglesia. Y yo sé que usted está esperando algo más grandioso, alguna frase, pero esa es la frase y eso es importante. Creo que no siempre lo entendemos bien. Que nos caiga el 20. Somos la iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Tenemos que entender que no vamos a la iglesia. Usted y yo no vamos a la iglesia, ni asistimos a la iglesia, ni interactuamos con gente de la iglesia. Si hemos creído en Cristo, si le hemos dado nuestra vida al Señor, nosotros somos la iglesia. Esa de la que hablamos somos nosotros. Si alguien va caminando a una reunión y le dice, oye, ¿a dónde vas? Y dice, voy a la iglesia. No, no va a la iglesia. Usted es la iglesia. Voy a una reunión de la iglesia a celebrar al Señor reunido con otros miembros de la iglesia, porque somos la iglesia. O si yo me lo encuentro usted caminando a algún lugar y le digo, ¿a dónde va, hermano? Y usted me dice, voy a la iglesia. Pues yo puedo pensar que usted va a una zarza, a un grupo de estudio bíblico, va a su casa, porque en su casa son cristianos, también ahí hay iglesia. Tal vez va al edificio, a las instalaciones base de la congregación, y ni siquiera va a la iglesia en ese sentido, porque no hay nadie ahí, va a estar usted solo. Es que decir que va a la iglesia no es del todo correcto. Insisto, como decía el predicador del domingo pasado, date cuenta, o que nos caiga el 20. En una clase de eclesiología, o sea, del estudio de la naturaleza y misión de la iglesia, podríamos comenzar diciendo que la iglesia no es el templo, sino la gente. Los templos no hacen iglesias, son las iglesias las que construyen templos si les hace falta. Así, si vamos a algún lugar a fundar una iglesia y lo primero que hacemos es edificar un templo, no, pues vamos a tener ahí una bodega de sillas, una bodega de Biblias y de folletos durante mucho tiempo, porque si no hay iglesia no hay más que eso. Un edificio no es iglesia, no hay iglesia ahí. No, por eso los cristianos, no, lo primero que hacemos cuando vamos a hacer obra misionera, enviamos a alguien, un grupo, un equipo para fundar una iglesia. Y no estoy hablando de cimientos de ladrillo y de roca, no, estamos hablando de personas. Vamos a predicar el evangelio para que surja una comunidad de fe, y esa comunidad de fe, cuando sea necesario, se construye con la ayuda de todos un edificio llamado templo, no iglesia, templo. Porque los templos no hacen iglesias, son las iglesias las que construyen templos si les hace falta. La iglesia no es una organización, se dice en una clase de eclesiología, no es una organización, es un organismo viviente. Una organización son donde las cosas están ordenadas por orden. Aquí están por tamaño, más chiquito, mediano y grande, que casi no se nota la diferencia, pero quiero decirles, sí, es más grande este que este. Están organizados mis Quijotes están organizados, creo que ve usted algunos por ahí, están organizados por tamaños o por alguna cosa, pero esos son cosas muertas, no tienen vida, no platican entre ellos. La iglesia no es una organización, es un organismo viviente. De hecho, la Biblia le llama el cuerpo de Cristo, no habla un cuerpo de un organismo viviente donde cada uno de sus miembros tiene nexos con el otro, y con los otros, y con los otros, y todos juntos colaboran en algo extraordinario que es el reino de Cristo. El texto base de este pasaje que estamos leyendo nos presenta una controversia, una idea que ha causado controversia teológica en el mundo religioso. ¿Quién o qué es lo que refiere el Señor cuando dijo esta roca? El Señor pregunta, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué es esta roca? ¿Qué es esta roca? La Iglesia Católica dice, es Pedro, la primera roca del edificio, por eso es el primer papa. Pero ustedes y yo no estamos de acuerdo con eso, porque no existen evidencias en el Nuevo Testamento de que Pedro haya sido nombrado algo como jefe de todos o alguna cosa así. En una ocasión fue hasta regañado por el apóstol Pablo, quien regaña al líder de todos. Y no hay señales en la Biblia de que haya estado por Roma en alguna ocasión. Y ustedes y yo no aceptamos eso, de que Pedro sea la roca principal de la iglesia. Algunas personas dicen, no, Jesucristo dijo, y sobre esta roca, y se señaló a sí mismo, edificaré mi iglesia. Pero la verdad es que eso es forzar el texto, porque el texto no dice que Jesucristo le hizo así. Y la gramática elemental de este pasaje, pues sí señala a Pedro como roca, pero ya sabemos que no es la roca principal. Entonces, ¿de qué está hablando el pasaje? Bueno, algunos hermanos evangélicos dicen que se refiere a la declaración de Pedro. ¿Qué es esta roca sobre la que Cristo edifica su iglesia? Pedro dijo a la respuesta de Jesús, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y de ahí algunos dicen, esa es la roca. Esa declaración es la roca. Bueno, me gusta la idea, pero no me gusta la idea de que una doctrina, una idea, unas palabras sean la roca. Por eso no es la verdad, no es la respuesta que me agrada a mí, no es la que yo comparto por lo menos. Y la mayoría de ustedes que son miembros de Oreb saben lo que voy a decir ahora. ¿Qué es esta roca entonces? ¿Es Pedro como roca principal? ¿Es la declaración de Pedro? ¿O es Pedro como un ejemplo de personas? Creo que por ahí va la verdad.
Se trata de personas como Pedro. La gramática del español y la del griego nos dicen que la declaración del Señor definitivamente tiene que recaer sobre Pedro de alguna manera, porque cuando un sujeto no está declarado, se sobreentiende que el anterior sujeto del que se habló, ese es. En este caso, el anterior es Pedro, y el anterior es Pedro, y el anterior es Pedro, porque Cristo dice, yo también te digo, ahí está implícito a ti, yo también te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, los tres anteriores sujetos son Pedro, y luego Cristo dice, y sobre esta roca, se refiere a Pedro, entonces Pedro es la piedra principal del edificio. No, la piedra principal del edificio es Jesús. Y entonces Pedro, ¿qué viene siendo? ¿En qué sentido de roca? Es una clase de roca para que todos aquellos que hemos creído en Jesucristo y decimos que Él es el Cristo, el Hijo del Viviente, nos convertimos en rocas sobre las que Cristo edifica su iglesia. Y no lo estoy sacando yo de la manga ni de mi imaginación, lo estoy sacando de Pedro. ¿Quién podría saber más sobre este tema que Pedro? Y mire lo que dijo Pedro en una de sus cartas. Su primera carta, capítulo 2, voy a leer versículos 4, 6 y 7, después el 5, dicen así: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Primera de Pedro 2, 4 a 6 y 7. Y ahora Pedro nos aclara que Él no es roca. Pedro no pide para sí ser roca ni nada de eso. Pedro nos dice que hay una piedra principal que es Jesús. Y luego dice que nosotros, si hemos creído, somos piedras. Se los leo, versículo 5, el que me salté. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Jamás dijo ser la roca, pero sí dijo que todos los creyentes somos rocas sobre las que Cristo edifica su iglesia. La cosa es clara entonces. La conclusión es clara. Somos la iglesia. Todos, cada uno, unidos, somos la iglesia. El problema es que, por el uso que se le da a la palabra iglesia en el mundo religioso de nuestro México, y también por causa de que en Estados Unidos se utiliza la palabra iglesia indistintamente para templo e iglesia, church, ¿no es cierto? Iglesia, templo es lo mismo. Por causa de eso, también en México se usa así en la religión popular, y por eso hay esa confusión entre templo e iglesia, pero el templo es el edificio, la iglesia es la gente, y la Biblia lo dice. Porque cuando el Señor Jesucristo habló de su iglesia, no habló de templos. 3 siglos, la iglesia de Cristo duró 3 siglos sin construir templos. Durante 3 siglos de su nacimiento no hubo templos. No pueden haberle llamado al templo iglesia nunca, jamás. Así es que si queremos ser bíblicos y ajustarnos al lenguaje de la palabra, pues tenemos que decir que el edificio es el templo. Y la gente es la iglesia. Sembrar una iglesia no es construir edificios, sino hacer discípulos y juntarlos en una comunidad de fe. Y esta comunidad de fe puede reunirse debajo de un árbol, en una cochera, en una cafetería o en un salón de bailes como el Gran Fórum, mientras tiene sus propias instalaciones. Y aunque muchos creyentes siguen confundidos con el concepto templo, iglesia, y de repente decimos, muchos de ustedes, o todos decimos de repente, voy a la iglesia, voy al templo. Pero sí, seguimos confundiéndonos. Aunque así lo hacemos, la mayoría lo entendemos. Cuando ya reflexionamos, lo entendemos. Todos los pastores lo entendemos, por supuesto. No podría ser pastor alguien que tuviera semejante confusión en su mente. Todos sabemos que edificio es templo y que la gente es la iglesia. Sin embargo, la pandemia nos vino a revelar la existencia de otra confusión de la que no habíamos sido tan conscientes antes de la pandemia. Sí, la pandemia revela cosas, o nos permite, nos desafía, nos orilla, como se dice, nos impulsa a aprender cosas de la palabra. Y hay una cosa que nos hemos enterado. En este caso se trata de un grave error también, un grave error de conceptos. El error de confundir el culto presencial con la iglesia. Sí, también eso es una confusión. Para entenderlo bien, reflexionemos en las siguientes verdades. Un culto presencial no es la iglesia. La iglesia hace cultos, pero la iglesia es mucho más que un culto presencial. De hecho, a través de la historia, la iglesia ha sido perseguida de muchas y diversas maneras, y a través de la historia, la iglesia ha vivido en ocasiones, cada grupo, cada familia, aislado de los demás, sin tener cultos presenciales de todos reunidos.
Y no dejó de ser la iglesia por causa de eso. Es decir, que la iglesia no necesita hacer cultos donde todos estén presentes para ser iglesia. Ya es iglesia aún antes de hacer cultos donde todos están presentes. Si estoy hablando claro, no estoy diciendo que no es correcto hacer cultos. Claro que es correcto y nos encantaría poder hacerlos ahora. Pero que tengamos o no tengamos cultos no hace diferencia entre que seamos o no seamos iglesia. Y estoy hablando de cultos presenciales donde todos nos reunamos, o la mayoría. Una reunión de la iglesia es justamente eso, una reunión de la iglesia. Pero la iglesia es mucho más que su reunión. La iglesia es mucho más que estar juntos todos presencialmente, los miembros de la iglesia. La iglesia es más iglesia que nunca cuando está esparcida por toda la ciudad o el mundo y cada uno de sus miembros es un testigo. Sí, se lo compruebo con la Biblia en la mano. La iglesia es más iglesia que nunca cuando está esparcida, como ahora, cuando estamos esparcidos cada quien en su casa. Sí, se lo compruebo. Jesucristo le dijo a sus discípulos, a los primeros cristianos, a la primera iglesia, a los representantes de los primeros cristianos, jefes de los primeros cristianos, les dijo a sus discípulos: me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No les dijo cuando estén encerrados todos, cuando estén todos juntos, entonces serán testigos. No, dijo: me seréis testigos cuando estén esparcidos y por todas partes. Entonces, cuando estamos reunidos en un culto presencial, somos iglesia, por supuesto. Claro que sí, somos su iglesia. Pero cuando salimos del culto presencial y nos esparcimos por toda la ciudad o las ciudades aledañas, somos más iglesia que nunca, porque estamos viviendo la voluntad de Dios, que dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, CDMX, en toda Judea, República Mexicana y hasta lo último de la tierra. No me faltó, ¿verdad? Samaria, Latinoamérica y hasta lo último de la tierra. Sí, hermanos míos, cuando la iglesia está reunida, en realidad es solo una parte de la iglesia, porque siempre faltan algunos, ¿no es cierto? Así que no es lo mismo la iglesia que una reunión de la iglesia. En Oreb no hay ningún culto en el que podamos decir: aquí está la iglesia Oreb. No, aquí está una parte de la iglesia Oreb. Porque si estamos en el culto de las 12, que es el culto más numeroso, faltan muchos, faltan los del culto de las 10, faltan los del culto de las 8, faltan los del culto del sábado. Faltan los jóvenes, porque hay jóvenes que no les da permiso a su familia de asistir desde temprano a tantas cosas. Piensan que es demasiado y solamente vienen al culto de la unión de jóvenes. Culto de la magna unión de jóvenes. Es que nunca podemos decir en nuestra iglesia: estamos toda la iglesia. No, siempre faltará alguien, siempre faltará alguien. Así que cuando nos reunimos, no somos necesariamente toda la iglesia, no, somos una parte de la iglesia. Es una reunión de la iglesia. Los templos pueden cerrarse, incluso pueden ser demolidos, pero la iglesia jamás se cierra y nunca será destruida. Así lo dijo el Señor. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así dijo el Señor, no lo digo yo, Él lo dijo. Por eso esta doctrina, esta enseñanza de que somos la iglesia, cobra relevancia el día de hoy, porque el día de hoy hay personas que, así como antaño algunos estaban confundidos y creían que la iglesia era el edificio. En la religión popular algunas personas creen que la iglesia son los sacerdotes, ellos son la iglesia. De hecho se habla así, se habla de la iglesia católica hablando de los líderes católicos, de los jerarcas. Pero no, la iglesia es la gente. Pero así como hay confusión y algunos creen que la iglesia son sus líderes, o algunos creen que la iglesia son los edificios, también hay gentes que creen, el día de hoy lo hemos descubierto, que creen que la iglesia son los cultos. Y hay gentes diciendo insensateces como que la iglesia está cerrada. ¿Cerrada? ¿Por qué? ¿Cerrada de dónde? Hay algunos que hasta dicen: hay que abrir las iglesias, que el gobierno no permite abrirlas. Oreb ha estado abierta más que nunca en la vida. Le hemos predicado a más personas que nunca, lo digo aquí en cada culto. Así es que cuidado, porque tiene que ver con teología, tiene que ver con conceptos sanos o insanos. Les cuento algo que algunos de ustedes lo conocen porque lo vivieron. En el 85 del siglo pasado hubo un temblor terrible acá, ¿no es cierto? Miles de personas, además de que murieron muchos quedaron sin hogar. Muchos no tenían dónde vivir. Es que el gobierno hizo albergues. Y como el gobierno, en México, para los que no saben, queridos hermanos que están en otro país, en México los templos de las iglesias hasta 1991 eran propiedad del Estado. El templo de Oreb, donde habitamos nosotros, la instalación es base de nuestra iglesia, es del gobierno, es propiedad federal, ahí dice, es propiedad federal, nos lo prestan, digamos así, para administrarlo, pero es de ellos, aunque la iglesia lo haya comprado el terreno, edificado todo, se tuvo que nacionalizar para poder tener cultos y es del Estado. La primera iglesia bautista está en el mero centro de la ciudad y esa primera iglesia bautista tiene un templo muy grande y resulta que durante los días posteriores al terremoto el gobierno lo tomó y lo convirtió en albergue.
Tuvieron que juntar todas las bancas de cierta parte del templo y en la otra parte ahí tenían gente durmiendo, catres por donde quiera, camastros y cobijas por donde quiera. Los cristianos de esa iglesia eran felices porque estaban evangelizando a la gente. Le llevaban de comer, le llevaban música, cantaban, tenían cultos cada rato, a todas horas. Mucha gente se fue convirtiendo en el albergue que estaba en el edificio, en el templo de la primera iglesia bautista de la Ciudad de México. Pero un día el gobierno dijo, ya no más. Ya tenemos otro albergue, vamos a trasladar a todas estas personas, movilizarlos a otro lugar. Y alguien de los miembros, de esos gran viejos miembros, dicen que dijo, al fin vamos a volver a tener nuestra iglesia. Pero otro que estaba ahí muy sabio le dijo, se equivoca, hermano. Nunca hemos sido tanto iglesia como en este tiempo. Nunca hemos sido expresado tanto el hecho de ser iglesia como en este tiempo. Cuidado con nuestros conceptos. Las iglesias no están cerradas. La iglesia no está cerrada, sigue adelante. No tenemos que esperar a que nos podamos reunir para ser iglesia. Ya lo somos. Nunca hemos dejado de serlo. Sigamos siendo la iglesia del Señor que el mundo necesita. Con o sin reuniones presenciales. La iglesia a través de la historia ha carecido de cosas. Ha carecido de diferentes cosas. Hoy carecemos de reuniones presenciales de todos juntos. Es una sola cosa. Tenemos todo lo demás. No hemos dejado de proclamar el evangelio, enseñar la palabra, convivir en amor, servir al prójimo y adorar a Dios sobre todas las cosas. Es más, ¿sabe qué? Déjeme decirle aquí esto va ni al examen, pues, me refiero, esto es importante. Fíjese bien, hay algo aquí delicado. El Señor dijo, y ni las puertas del Hades prevalecerán contra su iglesia. Es decir, que no permanecerán firmes, que la iglesia pasará por encima. Pero nos podemos reunir presencialmente. ¿Qué será eso? Si Él dijo que ni las puertas del Hades prevalecerían, que su iglesia caminaría y seguiría siendo iglesia a pesar de eso. ¿Qué significa eso? Que el culto no es la iglesia. Que reunirnos presencialmente no necesariamente es la iglesia. La iglesia se reúne, la iglesia tiene reuniones presenciales, pero esas reuniones presenciales no son la iglesia es mucho más que eso. Pero hay personas que están sufriendo una barbaridad, no podemos reunirnos, como si eso fuera todo. Tal vez el Señor quiere enseñarnos que hay cosas que dejamos de hacer y que algunas cosas que estamos haciendo no son propiamente asuntos de su iglesia. Creo que debemos evaluar nuestra manera de hacer los cultos, porque hay congregaciones que parece que no son cultos, son shows, son programas de televisión, son espectáculos músico-artísticos, musicales y artísticos y presentan conferencias de superación personal, entretenimiento religioso. Y tal vez Dios dijo, eso si dejan de hacer eso, siguen siendo iglesia. Pero no deben dejar de enseñar mi palabra. No deben dejar de orar. No deben dejar de adorarme. No deben dejar de hacer discípulos. Y eso lo seguimos haciendo, aunque no nos podemos reunir presencialmente. Tal vez Dios quería enseñarnos que algunas de las cosas que hemos estado haciendo presencialmente no eran exactamente las que Él quería que hiciéramos. Así es que, como dicen en mi rancho, chútate esa o échate ese trompo a la uña, hermano. Porque hay algunos por ahí haciendo alaraca y que el gobierno no nos permite, que a mí ningún faraón me va a venir a decir que no me reúna y no sé qué. Tal vez el Señor no quiere que siga haciendo lo que se hace en esas reuniones que no son propiamente lo que hace la iglesia. Y lo que ahora estamos haciendo, a pesar de la imposibilidad de reunirnos, nos hace ser iglesia. Porque ser iglesia es mucho más que tener cultos presenciales. Así que sí, esta doctrina, aunque es fundamental y muy sencilla de entender, me parece que nos hacía falta entender esto otro. La iglesia no es ni el templo, ni es solo sus líderes, ni es una tradición, ni es un culto presencial. La iglesia es muchísimo más que eso. Y seguimos siendo iglesia. Segunda enseñanza, que nos caiga el 20. La iglesia es un desafío a la transformación. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? ¿Quién decís que soy yo? Tenemos que entender que no se trata de una tradición familiar, ni de una etapa pasajera de la vida, ni de una experiencia social, ni de una sección, parte o área de la vida. Porque hay gente que ridículo, qué triste, qué trágico. Que haya gente que diga, sí, yo alguna vez fui a la iglesia, tuve mi época. ¿Y de qué hablas? Es como cuando alguien habla de la adolescencia. No es cierto que cuando los hijos empiezan a crecer y, oh, comadre, ore por mi hijo porque está en la etapa difícil, ya entró a la adolescencia y nos preocupamos mucho de eso, ¿no? Como es una etapa, y luego la etapa de la juventud, y luego la etapa cuando te gradúas
y no tienes trabajo porque eres profesionista, terriblemente capacitado, súper capacitado, pero en el empleo te piden experiencia de no sé cuántos años y pues no tienen ni esa edad de vida y quieren que tengas experiencia para trabajar, y son etapas críticas de la vida y la crisis de media vida. Dígame si no, los varones. Y hay quienes piensan que algunas fueron a la iglesia así como una crisis, como, sí, tuve mi etapa religiosa, tuve mi etapa de religión. Qué triste, eso no es ser la iglesia. Quienes pasaron por una iglesia así, de esa manera, no supieron lo que es ser iglesia. No supieron lo que es seguir a Jesucristo. Los discípulos de Jesucristo, estos primeros discípulos de Jesucristo, antes de que se encontraran con Él, estaban en su vida normal. Trabajaban, algunos eran pescadores, otros eran agricultores, algunos eran comerciantes, había un cobrador de impuestos, había un revolucionario por ahí. Hacían lo que hacían y estaban bien identificados, tenían sus propias creencias. Todos eran judíos y tenían una esperanza ahí minúscula en el corazón. Dicen los historiadores que había una especie de desilusión de esa esperanza, pero había algunos, garbanzo de libra, que mantenían su esperanza en el Mesías que habría de venir, y estaban ahí bien tranquilos con su identidad normal. Algunos de ellos casados, tenían hijos, pescadores, hacían lo suyo, iban a la sinagoga los sábados, aprendían y trabajaban y todo tranquilo. Pero de repente llega el Nazareno, un hombre sin un centavo en la bolsa, uno que había nacido en un establo y había sido puesto su cuerpo en una comedera de animales. Llega, 30 años debió tener, el más hermoso de los hombres, y los llama a seguirle, y ahora sí que los mete en crisis. Ahora sí que entraron en crisis, más crisis que cualquier otra crisis de la raza humana, porque ahora sí les mueve el tapete. Este hombre, sencillo, sin un peso en la bolsa, insisto. ¿Y de dónde compruebo que no tenía un peso en la bolsa? Él lo dijo que no tenía ni dónde recostar sus 100. Y cuando vinieron a cobrar los impuestos, le dijo a Pedro, ve y pesca, saca un pescado y lo partes y ahí tendrás una moneda para pagar por nosotros. O sea, por eso dijo que no tenía un peso en la bolsa. Perseguido, lo quieren matar. En ese momento que habla con sus discípulos, están tramando la estrategia para quitarle la vida. Ese hombre, sencillo, humilde, débil, diría cualquiera, débil. Es uno solo, no era un ejército de ángeles descendidos del cielo, no, es uno solo. Y no viene en su divinidad, no viene mostrando su divinidad, porque Filipenses dice, Pablo dice en Filipenses que no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo semejante a nosotros, se hizo hombre y se humilló hasta lo sumo. Ese hombre viene y habla con los discípulos, y ahora sí que necesitan un psiquiatra, ahora sí que necesitan un psicoanalista, ahora sí que necesitan consejería espiritual, porque les mueve el tapete y les dice varias veces, habéis oído que fue dicho, pero yo os digo, y habéis oído que fue dicho, pero yo os digo, y les cuenta historias, les cuenta anécdotas, les hace dramatizaciones verbales y les cuenta la historia de esto y la historia del otro, y los va metiendo en líos. Y ahora ellos, ahora sí, ya no saben quién son, ahora sí están en problemas, porque déjenme decirle, hermano, que el cristianismo y el desafío de Dios para que nos convirtamos es una crisis, definitivamente. De hecho, es la crisis más grande del mundo. Es la crisis más importante que un ser humano experimenta. Es la crisis de llegar a la conclusión de que he estado equivocado. No puedo lograr por mí mismo las cosas. Soy débil, como nos dijo Dios en el culto del domingo pasado. Soy débil, soy incompetente. Y estoy perdido además. Y necesito a alguien que me ayude, que me salve. Y ahora sí que ellos están en una crisis y Jesús los llama, y tal vez para ayudarles a entender mejor lo que significa este desafío a la transformación que es la iglesia. Porque hemos dicho, esta es la segunda enseñanza, hemos dicho que te caiga el 20, que nos caiga el 20, somos la iglesia. Y en segundo lugar, que nos caiga el 20, la iglesia es un desafío a la transformación. La iglesia es un desafío. Ser iglesia es afrontar el más grande desafío a la transformación. Y Jesús los llama y les pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? Y luego les hace la pregunta más importante, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Eso es un desafío. ¿Y quieren saber más? Para hacerlo más grande y más grave, para profundizar el desafío, ¿dónde les hace el desafío? En Cesarea de Filipos. Y usted dice, ¿y eso qué me importa? Cesarea de Filipos, una ciudad que antes se llamaba Panías, pero Herodes le cambió de nombre para darle honor a César. Cesarea de Filipos, se le llama de Filipos para identificar al que le puso el nombre, porque había otra Cesarea. En ese lugar, Herodes el tetrarca había edificado un templo gigantesco al dios Roma, que se personificaba en el emperador. Es decir, que esa ciudad es una ciudad profundamente idólatra, religiosa. Es digamos así, un
un destello enorme de la idolatría romana. No solo eso, había otros templos ahí, por lo menos 14 templos paganos que adoraban al Baal sirio. ¿Se acuerdan cuando Elías batalló con los sacerdotes de Baal y de Astoret? Pues había vestigios de ellos, había templos ahí de esos sacerdotes y seguían funcionando. Había gente que seguía creyendo en esas cosas. El templo ese que edificó Herodes para dar honor, para quedar bien con Roma, se podía ver de cualquier parte de la ciudad, donde cuando una persona entraba a la ciudad, desde cuando estuviera, se veía el templo aquel. Como en Pénjamo se ven las cúpulas del templo católico, se dice la canción, también así. Era una ciudad que exaltaba el poderío del imperio romano. Su trasfondo idolátrico era impresionante. Estaba plagada de religiones paganas, toda la ciudad y los alrededores. Había un cerro que lo veneraban de dos maneras. Los paganos lo veneraban porque decían que allí había nacido el dios Pan, por eso la ciudad antes se llamaba Panías. Y los judíos decían que de ahí surgía, porque era una caverna donde surgía agua, manantiales. Y decían los judíos que de ahí había surgido el río Jordán, y como el río Jordán era muy importante para ellos, lo veneraban también. Era entonces un lugar muy importante, tanto para las supersticiones paganas como para la historia sagrada de los judíos y también para la política de Roma, que se creía el imperio más poderoso, sí lo era en ese momento, pero además se creían divinos. Se creía que Roma era divina, los dioses la habían creado. Y lo más extraordinario de todo es que justamente en ese lugar donde se podía respirar culto a lo pagano, a lo judío, ocultismo, vanagloria del imperio político de Roma, es ahí donde Jesús de Nazaret, vuelvo a decirlo, el hijo del carpintero, el sencillo maestro que había nacido en un humilde pesebre, un hombre sin un centavo en la bolsa, con un grupo de 12 hombres comunes que le seguían, como se dice por ahí, pocos y mal armados, un revolucionario sin violencia, un líder perseguido por la religión judía, uno contra el que se estaba tramando en ese preciso momento la estrategia para matarlo. Y ese hombre, débil si usted quiere, tiene el atrevimiento de levantarse en medio de aquel significativo lugar y desafiar a los hombres que le acompañan a darle la espalda a cualquier otro dios, idea, religión, lealtad, y aceptar e identificarse con él y solo con él. Eso es justamente lo que hizo cuando les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? El Señor estaba invitándoles a formar su iglesia. Es el desafío más grande que una persona tiene. Por eso algunos cobardes no lo aceptan. Por eso algunos vienen durante algún tiempo, no entienden qué se trata, creen que se trata de conseguirse novio, novia, tienen su novio por aquí, su novia por allá, los unos y otros, y vienen aquí a conseguir amigos, a conseguir fiesta, a conseguir con quién ir a hacer una fiesta, pero de pronto se enteran que se trata de Cristo. De pronto se enteran que se trata de un desafío bárbaro, a darle la espalda a cualquier otra cosa y a seguir a Cristo en exclusividad. Y es entonces cuando se dan cuenta que no pueden o no quieren. Está bien, están en su derecho, tienen todo su derecho, y debemos de, usted y yo, luchar porque sigan teniendo su derecho, porque es un acto de libertad que uno debe llevar a cabo, sí. Pero qué triste que algunos hablen de eso con desprecio y critiquen la iglesia del Señor. No saben lo grave que es para sus vidas. Definitivamente cualquier inconverso de nuestro tiempo podría decir del Señor Jesucristo, cuando hizo ese desafío, que era un exclusivista, que era un radical, que era un intolerante. Porque sí, Él quería que lo siguieran a Él exclusivamente. Y sí quería que su fe en Él fuera radical. Y sí quería que fueran cero tolerancia a la mentira y el error. Él desafió a aquellos primeros discípulos, a aquellos primeros seres humanos con los que habría de formar su iglesia. Porque esa debía ser su iglesia. Por eso aquel joven rico que no pasó la prueba, por eso hay uno que dice: Señor, pero ¿para qué le pediste que vendiera todas sus cosas y lo dieran a los pobres? Señor, está muy difícil, ni yo te hubiera seguido, dicen algunos. Señor, pero hubieras esperado. No, Jesús se lo dijo porque lo desafió a dejar lo que él consideraba lo más valioso de su vida. Lo desafió a quitar al dinero del altar de su Dios. Así no fue cualquier cosa. Jesús sí quiere llamar a las personas a formar su iglesia, y es un desafío, el desafío a la transformación más grande que puede haber. El día de hoy nosotros enfrentamos el mismo desafío del Señor. Mira, una circunstancia parecida para nosotros sería que estuviéramos con el Señor en el Zócalo de la Ciudad de México. O saben que en cualquier plaza central de cualquier ciudad de este país
o de Latinoamérica. En las plazas centrales siempre está por ahí vestigios de la cultura precolombina, por ahí algún pilar, por ahí un resto de una pirámide, o tal vez una fotografía de los pobladores anteriores, antes de la colonia. Pero por ahí hay vestigios de la cultura precolombina. En nuestro país, en el Zócalo, puede haber incluso un grupo de matachines, se llaman en mi rancho, no sé cómo se llaman acá, de esas personas que danzan y bailan como si fueran a la adoración a los dioses de los aztecas o los tlaxcaltecas, etcétera, etcétera. Vestigios de la cultura precolombina, monumentos propios de los conquistadores, por ahí un caballo con un general, templos de la religión a la que fueron forzados a creer nuestros antepasados, imágenes de los nuevos cultos como la llamada Santa Muerte, centros de espiritismo, espiritualismo, brujería, adivinación, santería, banderas multicolores que exaltan las absurdas, anticientíficas y tiránicas ideologías del momento, y ni hablar, humanismo por todas partes que se propaga por todos los medios. Porque usted no puede prender una televisión o un radio en donde no estén hablando de tú puedes, contrólate, tú decides, decrétalo, etcétera, etcétera. Y estas ideas heréticas incluso surgen de algunos templos y predicadores. Y en medio de todo eso, el Señor nos vuelve a preguntar, ¿quién soy para ti? ¿Quién soy para ti? Es decir, Él quiere una iglesia de seres humanos dispuestos a aceptar el reto a la transformación, el reto a la exclusividad, el reto a una fe radical con cero tolerancia a la mentira y el engaño. ¿Sabe qué? No vayamos muy lejos, no vayamos muy lejos. Usted y yo no tenemos que estar en el Zócalo para experimentar ese reto de Jesús. No, podemos estar frente a nuestra computadora o frente a nuestro televisor. Y ahí están todas esas cosas, ahí están todos esos ritos, ahí está toda esa maraña de ideas religiosas, ahí está todo. Incluso en algunos canales que se dicen cristianos, ahí está. Ahí está, desde los que dicen que tú tienes poder en tu boca, que debes hacer una declaración, un decreto, que debes mandar una semilla, no sé qué. Donde quiera está las ideas, los sacerdotes de Baal, de Astoret, de esto, de aquello. Y Jesús en medio de todo eso nos dice, ¿quién soy para ti? ¿Quién soy para ti? ¿Te hace falta más que yo? ¿Quieres algo más que yo? ¿Se acuerdan los que han estado conmigo en los cultos de miércoles? Que hemos estudiado la carta de Pablo a los Gálatas. Ay, que le quieren sumar algo más. ¿Quién soy para ti? Pregunta Jesús. O dicho de otra manera, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para ti, para mí, hermano? Su pregunta implica un desafío tan grande como el que significó para los primeros discípulos. Es un desafío a darle la espalda a cualquier idea, ídolo, Dios, verdad, principio, fundamento, ideología. El asunto es claro. No podemos ser parte de la iglesia y aceptar las ideologías del momento, ni el humanismo recalcitrante. No podemos llamar folclor a las ideas religiosas paganas de nuestros antepasados, ni llamar cultura, moda, nueva moralidad a lo que la Biblia llama pecado y depravación. Y este desafío se sintetiza en una sola idea. ¿Quién dices que es Jesús? Al estar estudiando este pasaje para compartirlo con ustedes, pude entender claramente que Jesús, Dios, me decía, Gilberto Gutiérrez Lucero, ¿quién soy para ti? Tú eres el Dios eterno, eres el camino, la verdad y la vida. Eres aquel por el que nadie puede llegar a la vida eterna si no es por ti. Dios eterno que te hiciste hombre en la persona de Jesús. Tú eres todo, el todo de mi vida, el jefe, el maná, el agua de vida, el pan del cielo, el camino, la peña de Oreb, todo, Él es todo. El Dios eterno, el que se hizo hombre en Jesucristo, que es el mismo Dios. ¿Quién es para nosotros? Ahora bien, no perdamos de vista que la intención del Señor, al desafiarnos en medio de la cultura del mundo y desafiarnos a creer en Él en exclusividad, con una fe radical y con cero tolerancia a la mentira y el error, su intención es salvarnos. Su intención no es limitar nuestra vida, sino salvarla. Esos chamacos, esa gente que piensa que el cristianismo te quita la libertad para ser feliz, no puede ser más feliz que con Cristo. No hay más felicidad y plenitud en la vida que diversión y alegría y jolgorio en la vida, que siendo cristiano no hay otra manera de ser más dichoso que con Cristo. Como dice el Eclesiastés,
Es un libro que dice que vanidad de vanidades es estudiar, vanidad de vanidades es hacer riqueza, todo. Pero al final dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Traducción: el fin de todo el mensaje, el fin de todo sermón, el fin de todo mensaje, el fin de todo libro es ayudar a entender a la gente, es ayudar a la gente a entender que sin Dios no vale la vida nada, que sin Dios hay fracaso y tristeza y angustia y dolor, aunque de repente haya ratos que parecieran de mucha alegría, y que con Dios en la vida es la verdadera plenitud de la existencia. Cuando nos pide dar la espalda a la mentira y el error de la mundanalidad, no lo hace para privarnos de placer, sino para salvarnos de la derrota del fracaso en esta vida y de la derrota y el fracaso en la vida venidera. Es decir, que su desafío a la transformación es para darnos plenitud de vida, verdadera felicidad, propósito, razón de vivir. Es decir, que Dios creó su iglesia para bendecirnos, que nos caiga el 20. Es importante aceptar el desafío y ser parte de una comunidad de fe. Por último, que nos caiga el 20. Aceptemos el desafío, seamos la iglesia de Cristo y experimentemos transformación. Se los planteo de la siguiente manera. El Señor desafió a Bartimeo a dejar su capa. Para un ciego su capa era todo su tesoro, era su casa. Bartimeo la dejó y fue a Jesús y encontró salud para sus ojos y salvación integral. Varios de los apóstoles fueron desafiados a dejar sus barcas y sus redes y convertirse en pescadores de hombres, y lo hicieron y siguieron a Jesús. La mayoría de ellos murieron como mártires, pero vivieron con propósito y establecieron una huella eterna para nosotros. El Señor también desafió a Leví y Mateo a dejar el banco de los tribunos públicos, y aquel lo dejó y se convirtió en un apóstol, y luego dio su testimonio de conocer a Jesucristo a través del más extenso evangelio, el más ordenado y el más desafiante, el llamado el Evangelio de Mateo. En el Antiguo Testamento, el Señor desafió a Abraham a sacrificar a su hijo. ¿Cuál sería la intención del Señor? Probarlo. Y la razón por la que quería probarlo es porque su hijo lo amaba tanto que podía convertirse en algo que solo Dios tenía que ser para Abraham. Su Señor, su Dios, su Rey. Pero Abraham pasó la prueba. Pasó la prueba, amaba a su hijo. Pero ante la solicitud de Dios, decidió sacrificar a su hijo en su honor a Dios. Pero Dios no se lo permitió. Y después, en su hijo Isaac, le cumplió todas sus promesas. El joven rico también fue desafiado a quitar del trono de su corazón, su riqueza, y a poner en el trono de su corazón a Jesús. No pasó la prueba. Se fue triste. Por lo menos en ese momento de esa narración. No sabemos de él más adelante, algunos tienen sus teorías, pero por lo menos en ese momento no pasó la prueba y abandonó a Jesús, no lo siguió porque prefirió su riqueza. Así fue cuando Jesús dijo aquello de la aguja y el camello. El día de hoy, el Señor nos desafía a nosotros, como ha desafiado a tantos hombres y mujeres a través de toda la historia de la fe. Y nos vuelve a preguntar a nosotros ahora, también en medio de Cesarea de Filipos, también en nuestra ciudad es como una Cesarea de Filipos. Y el mundo virtual, el mundo digital, el mundo del internet es una aldea global. Y nos presenta también, ahí están todos los cultos, todas las ideas, todas las filosofías del mundo, incluso algunas revueltas con cristianismo. Y ahí están. Y Jesús nos vuelve a preguntar, ¿quién soy? Esta pandemia, hermanos, es una especie de retiro forzado para que profundicemos nuestra fe. Aceptemos el desafío de seguirle en exclusividad. Sí, en exclusividad. Seamos cristianos radicales. Sí, Señor, radicales. Y vivamos en cero tolerancia a la mentira y el error. Y seamos su iglesia. Dios nos lo pide. Y el mundo lo necesita. Hace algunos años compartí el Evangelio a un grupo de jóvenes. Y era una escuela. Y eran los tremendos, los que se habían portado mal, los juntaron para que hablara con ellos, hablé con ellos, sabían que era pastor y bueno, comencé después de la plática desde el punto de vista de escuela, orden y respeto a los maestros, comencé una plática ahora sí, directamente acerca de Jesús y les hice la invitación a aceptar a Jesucristo. Hubo algunos que dijeron que sí, pero había uno que decía, yo no puedo, aunque quisiera, yo no puedo. Le dije, ¿cómo que no puedes? Sí puedes, no, pero sí puedes. Aquí está Jesús si quiere, y me dio una razón que me hizo pensar muy seriamente en lo que es el desafío de seguir a Jesús.
No se entregó a Cristo, quiero decirle, estoy triste por eso. No sé si después lo haría, pero no se entregó a Cristo. Pero este fue su argumento. Es que le he dado mi vida a otras cosas. Ya se la di un tiempo al rock, un tiempo a la droga. Le he dado mi vida a perversiones sexuales. Le he dado mi vida a tantas cosas que, pues, ¿qué le queda a Jesús? ¿Qué le queda? ¿Qué le voy a dar? Y no lo saqué de ahí. Le expliqué, sí, le dije todo lo que usted está pensando, le dije cosas, pero no lo saqué de ahí y por lo menos en ese momento no lo he vuelto a ver. No sé si, ojalá que se haya entregado a Cristo después, pero su argumento tenía algo de razón. No en el sentido de que no podía entregarle ahora a Jesús su vida. Sí, así como estaba, debía entregársela. Pero tenía razón en ese sentido de que se le entrega toda. A Jesús se le entrega toda la vida. No es a medias. No es un cachito de mi vida, no, le entrego todo o no le entrego. Me parece que en ese punto tenía la razón, por eso confío en que más adelante haya reflexionado en todo lo que le dije y se ha entregado a Cristo y que un día en el cielo me lo encuentre. Pero hermano, sí, cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy? Y luego después les dice, sobre esta roca, sobre ustedes, rocas que creen en mí, fundaré mi iglesia. Cuando estaba Jesús hablando de eso con sus discípulos, les estaba haciendo tremendo desafío, que es el que nos hace a nosotros ahora en medio de esta pandemia. Seamos la iglesia que Dios anhela. Seamos la iglesia que Cristo necesita aquí en el mundo. Seamos la iglesia que el mundo mismo necesita conocer para experimentar la esperanza que tenemos nosotros, que ellos también la pueden experimentar. Señor Santo, te doy gracias porque me permites compartir con mis hermanos esta palabra. Te pido, Dios, que nos enseñes, que nos perfecciones en las enseñanzas, en las doctrinas de tu palabra, para ser la iglesia que tú necesitas y que el mundo urge tener. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.